Muy buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la materia de currículo y gestión educativa, grupo 03. Nuestro grupo está conformado por Albert López, Diana Lucía y quien les habla, Bionis Carreño, y vamos a hablar sobre un tema muy interesante llamado relaciones de género y pedagogía feminista. ¿Listo? Entonces, iniciemos. Buenas. Inicialmente, la teoría crítica de la educación y el currículo se concentró en el análisis de la dinámica de la clase en el proceso de la reproducción cultural, de la desigualdad y de las relaciones jerárquicas en la sociedad capitalista. La creciente visibilidad del movimiento y de la teoría feminista forzó a las perspectivas críticas en educación a concederle creciente importancia al papel del género en la producción de la desigualdad. El mismo concepto de género tiene una historia relativamente reciente. Aparentemente la palabra género fue utilizada por primera vez en un sentido próximo al actual por el biólogo estadounidense John Money en 1955, precisamente para dar cuenta de los aspectos sociales del sexo. Antes de eso, la palabra género en inglés, tal como en portugués, estaba restringida hasta la gramática para designar el sexo de los sustantivos. Posteriormente, su definición se fue volviendo más sofisticada. Género se opuso pues a sexo, en tanto este último término queda reservado a los aspectos estrictamente biológicos de la identidad sexual. El término género se refiere a los aspectos socialmente construidos del proceso de identificación sexual. Esa separación es hoy cuestionada por algunas perspectivas teóricas que argumentan que no existe identidad sexual que no sea ya de alguna forma discursiva y socialmente construida, pero la distinción conserva su utilidad. En la crítica del currículo, el uso del concepto de género sigue una trayectoria semejante al utilizado por el concepto de clase. Las perspectivas críticas sobre currículo se vuelven crecientemente cuestionadas por ignorar otras dimensiones de la desigualdad que no fueran aquellas relacionadas a la clase social. Específicamente, se cuestionaban las perspectivas críticas por dejar de tener en consideración el papel de género y de raza en el proceso de producción y reproducción de la desigualdad. El feminismo venía mostrando con una fuerza cada vez mayor que las líneas de poder de la sociedad están estructuradas no solo por el capitalismo, sino también por el patriarcado. De acuerdo con la teoría feminista, encontramos una profunda desigualdad dividiendo hombres y mujeres, en donde los primeros se apropian de una gran parte desproporcionada de los recursos materiales y simbólicos de esta sociedad. Ese reparto desigual se extiende obviamente a la educación y al currículo. El análisis de la dinámica de género en educación estuvo preocupado inicialmente con cuestiones de acceso. Estaba claro para ese análisis que la educación de las mujeres en muchos países, sobre todo en aquellos situados en la periferia del capitalismo, era visiblemente más bajo que el de los hombres, reflejado su acceso desigual a las instituciones educacionales. También en aquellos países en que el acceso era aparentemente igualitario, había desigualdades internas en el acceso a los recursos educacionales. Los currículos eran desigualmente divididos por género. Ciertas materias y disciplinas eran consideradas naturalmente masculinas, en tanto que otras eran consideradas naturalmente femeninas.
De la misma forma, ciertas carreras y profesiones eran consideradas monopolios masculinos, estando prácticamente vedadas a las mujeres. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente habían profesiones que no eran consideradas para el género femenino, como por ejemplo, anteriormente no podían estudiar las mujeres medicina porque ellas no podían ser médicos. Al contrario, ellas tenían que ser, o sea, tenían un rango más bajo que el médico. Los médicos, o sea, podían ser los hombres. Las mujeres estaban dedicadas a de pronto a sacar la sangre, a inyectar, al papeleo, etcétera. Desde los componentes que conforman el PEI y el manual de convivencia se trabaja la inclusión desde todas sus vertientes. La inclusión, todos los derechos y deberes que se amparan en la Ley General de la Educación. La educación es un derecho para todos, esto está legitimado en la Constitución, donde existe una igualdad y en el trato para todos. Esto se trabaja de los lineamientos curriculares. Particularmente se cuestionaban los estereotipos vinculados al género como responsables por la relegación de las mujeres a ciertos tipos inferiores de currículo o de profesiones. Los estereotipos de género no solo estaban ampliamente diseminados, sino que eran parte integrante de la forma en que se daba en las propias instituciones educativas. El currículo educacional reflejaba y reproducía los estereotipos de la sociedad más amplia. La literatura crítica se centró en analizar, por ejemplo, los materiales curriculares tales como los libros didácticos que hacían circular y perpetuaban esos estereotipos. Un libro didáctico que sistemáticamente presentase a las mujeres como enfermeras y los hombres como médicos, por ejemplo, estaban claramente contribuyendo a reforzar ese estereotipo y consecuentemente dificultando que las mujeres llegasen a las dificultades de medicina de forma similar. Los estereotipos y los preconceptos de género eran internalizados por los propios profesores y las profesoras que inconscientemente esperaban cosas diferentes de los niños y de las niñas. Esas expectativas a su vez determinaban la carrera educacional de estos niños y de estas niñas, produciendo así las desigualdades de género. Por ejemplo, cuando vemos esta imagen que está la mujer, la niña, está tratando de jugar fútbol con este niño, nos damos cuenta de que no hay igualdad en este caso de competencia. ¿Por qué? Porque la niña tiene una falda, es más dificultoso para ella jugar y estar al mismo nivel del hombre porque él puede estirarse, mover más. En este caso nosotros nos damos cuenta que para la mujer es muy difícil a veces competir contra un hombre porque vemos que tiene mayor ventaja. Por ejemplo, aquí en la vestimenta de él, ella tiene una falda, entonces no está en igual condición que él. Bueno, el análisis de los estereotipos de género ya pronunciaba una cuestión que iría a dominar aquello que se podría llamar segunda etapa del análisis del género en el currículo. En esta segunda fase, el análisis se desplaza el acceso hacia que el acceso no se trataba simplemente de aumentar el acceso a las instituciones y de forma de conocimiento del patriarcado, sino que transformarlo radicalmente para reflejar los intereses y las experiencias de las mujeres. El simple acceso puede volver a las mujeres iguales a los hombres, pero en un mundo aún definido por hombres. Los análisis feministas más recientes enfatizan que en el mundo social en el que estamos ha hecho de acuerdo con los intereses y las formas masculinas de pensamiento y de conocimiento. Supongamos que el mundo estuviese dividido en mitades, una mitad de personas altas y otra mitad de personas extremadamente bajas.
Vamos a suponer también que el mundo estuviese hecho en la escala de las personas altas, o sea, que todo estuviera construido teniendo en cuenta esta altura. En tal situación parece evidente que cualquier reivindicación de igualdad por parte de las personas bajas no podría limitarse a ganar el acceso a este mundo hecho a medida de las personas altas, sino que debería tender a modificar ese mundo para que refleje también esa experiencia a las personas más bajas. La composición social y las formas de conocimiento existen son aparentemente solo humanas, reflejan la historia y la experiencia del ser. Lo que el análisis feminista va a cuestionar es precisamente esa parte de neutralidad en términos de género y del mundo social. La sociedad está hecha de acuerdo con las características del género dominante, que en este caso viene siendo el hombre. Por ejemplo, que la propia ciencia, la ciencia refleja la perspectiva eminente masculina, expresa la forma de conocer que supone la separación que radica entre el sujeto y el objeto. Parte de un impulso de dominación y de control. Se divide el cuerpo y mente en la cognición y el deseo de la racionalidad y el afecto. La perspectiva feminista implica, pues, la verdadera transformación epistemológica desarrollada en ciertas vertientes del marxismo y en la sociología del conocimiento, de que la epistemología es una cuestión de posición dependiendo de dónde estoy socialmente situado, conozco ciertas cosas y no otras. No se trata simplemente de una cuestión de acceso, sino de perspectiva, de acuerdo con ciertos análisis de forma de conocimiento de las personas y situación de desventaja social. El currículo oficial valora la separación entre el sujeto y el conocimiento del dominio y del control a la racionalidad y a la lógica y la ciencia y las técnicas del individuo y la competencia, experiencias, intereses masculinos, desvalorizando en cambio las estrechas conexiones entre quien conoce y lo que es conocido, la importancia de los vínculos personales e institución del pensamiento divergente en las artes de la estética y del comunitarismo y la cooperación, características que están todas ligadas a las experiencias y a los intereses de todas las mujeres. Construir currículos que reflejen de forma equilibrada tanto la experiencia masculina como la femenina. Algunas cualidades consideradas masculinas serán claramente menos deseables que las femeninas, como es en el caso, por ejemplo, de la necesidad del control del dominio. La pedagogía feminista intentaba construir un ambiente de aprendizaje que valorizara el trabajo colectivo, comunicativo y cooperativo, facilitando el desarrollo de una solidaridad femenina y una cooperación al espíritu de competencia e individualismo dominante en el aula tradicional. Aún al no estar centrada específicamente en cuestiones curriculares, la pedagogía feminista puede servir de inspiración para una perspectiva curricular preocupada en cuestiones de género en la medida en que el currículo no puede ser separado de la pedagogía. Que el currículo oficial tenga incorporado siquiera parte de los importantes INSIC de la pedagogía feminista y de los estudios de género. Ninguna perspectiva que se pretenda crítica o poscrítica puede ignorar las estrechas conexiones entre el conocimiento, identidad, género y poder teorizados por estos análisis. El currículo es, entre otras cosas, un artefacto de género, un artefacto que al mismo tiempo corporiza y produce relaciones de género. Una perspectiva crítica del currículo que dejase examinar esa dimensión del currículo constituiría una perspectiva bastante parcial y limitada de ese artefacto que es el currículo. Esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestros aportes acerca de las relaciones de género y la pedagogía feminista y esperamos que les haya servido. Gracias.